Las crisis son parte de la vida. Por eso, en esta oportunidad deseo compartirte este mensaje titulado En días de crisis. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando vivió en esta tierra, cuando anduvo en esta tierra, vivió a través de las crisis. Imagínate, el Hijo de Dios, Dios mismo, caminando aquí en la tierra, tuvo que atravesar por crisis. Muchos de los que escucharon su evangelio, escucharon y respondieron correctamente a su llamado. Sin embargo, los líderes religiosos de su época y muchos de los que se identificaron con ellos, no solo rechazaron a Jesucristo, creando un ambiente de hostilidad y de crisis para nuestro Señor Jesucristo, sino que también planeaban quitarle la vida. Su plan de asesinar a Jesucristo obviamente creaba para él una crisis indescriptible, porque recuerda, nuestro Señor Jesucristo al estar aquí en la tierra era todo humano y todo Dios. Él experimentó el temor como tú y yo lo experimentamos, la angustia, la tristeza, la desesperación. El hecho es que Jesucristo vivió y experimentó crisis en su ministerio terrenal. Sus seguidores, los discípulos, aquellos que decidieron dejarlo todo por seguir a Jesucristo, también experimentaron crisis. La iglesia de Jesucristo, después de su ascensión al Padre, enfrentó crisis. La iglesia fue perseguida. La iglesia, recuerda que bajo los emperadores romanos, la iglesia sufrió varias persecuciones, las que causaron que muchas personas perdieran sus vidas, familias completas, por identificarse como seguidores de Jesucristo. Ahora, pensando en los días críticos de tu vida, en los días de crisis en tu vida, ¿qué es bueno recordar? Bueno, debemos recordar lo que el apóstol Pablo trata de recordarle a la iglesia de Efesios. Una iglesia que en realidad era una iglesia ejemplar en aquella época. Tenía muy poco que se le pudiera criticar. Y sin embargo, el apóstol Pablo decide que es importante recordarles ciertas cosas a sus lectores y a nosotros. La iglesia de Efesios es llamada a recordar, número uno, que todo lo que Dios había hecho por ellos. Cuando estamos enfrentando crisis, debemos recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Jesucristo. Y también debemos recordar algo más, que todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho, de acuerdo a la frase de Pablo, lo ha hecho en Cristo. Que todo lo que Dios ha hecho por nosotros, lo ha hecho en Cristo. Y es interesante porque este pensamiento de en Cristo ocurre más de 10 veces en este breve párrafo, versículos del 3 al 14 de Efesios capítulo 1. Los cristianos, nosotros recibimos nueva vida cuando nacemos de nuevo en Cristo y en consecuencia debemos permanecer en Él. En las palabras del escritor Francisco Fálquez, él dice esto: los cristianos no solo tienen fe en Él, en Jesucristo, sus vidas están en Él. Como la raíz en el suelo, la rama en la vid, el pez en el mar y el pájaro en el aire, de igual forma, la vida del cristiano está en Cristo. Estamos vinculados a Cristo si verdaderamente le hemos entregado nuestras vidas. Así que pensando en las crisis de la vida, hoy quiero recalcar la importancia de recordar la seguridad que caracteriza las vidas de los que están en Cristo. Vamos entonces a considerar las bendiciones que Dios derrama sobre sus hijos
a través de Cristo al pensar en los días de crisis. En primer lugar, entonces, quiero compartirte este principio, este pensamiento. En días de crisis, recuerda que Dios te escogió en Jesucristo. El versículo 3 del primer capítulo de Efesios dice que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. Entonces, ¿cuándo es que decide Dios salvar y bendecir tu vida a través de Jesucristo? Esto es importante. Es importante que lo sepas porque es muy posible que en medio de las crisis que viviste en el pasado y que estás viviendo en el presente o que vivirás en el futuro, debes recordar que Dios te escogió, de acuerdo a lo que dice este pasaje, antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo fuese creado, Dios te escoge a ti. Eso es muy importante porque Él decide hacerlo. Nota lo que dice el versículo 4. Dice que Él, incluso antes de haber hecho el mundo, nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables ante sus ojos. Entonces, Dios ha hecho posible que todo el que crea en Jesucristo sea salvo. ¿Y por qué es esto importante? Es importante por las cosas que vamos a enfrentar en la vida. Porque vamos a enfrentar problemas, enfermedades, momentos difíciles. Momentos que quizás de repente traigan vergüenza a nuestra vida por haber tropezado, por haber fallado en algo. Pero ¿qué debemos de recordar? Que Dios nos escogió desde antes de haber hecho el mundo. Esto quiere decir que en Jesucristo encontramos la seguridad para enfrentar la vida diaria, con todas sus crisis, con sus problemas, con todas aquellas cosas que tienden a sacudirnos en lo más profundo del corazón. Debemos de recordar que Dios nos salvó. Esto indica que nuestra salvación existió antes de que nosotros naciésemos. Imagínate esa maravilla. No hay manera de describir esto que Pablo escribe en estos 13 versículos. Y como en un paréntesis, permíteme decirte que este pensamiento de Pablo fue escrito por él en el griego original en una sola oración, es decir, del versículo 3 al 14, es una sola oración. Pablo está describiendo la grandeza del plan de Dios para nuestras vidas. ¿Y por qué es importante esto? Es importante porque vamos a vivir días de crisis, días críticos en nuestras vidas. El versículo 3, de nuevo, nos dice que Él nos bendijo tiempo pasado. Nos bendijo cuando nos escogió, antes de que hubiésemos nacido. Y nos bendijo con todo tipo de bendición espiritual. Permíteme decirte que las bendiciones espirituales de Dios son mucho más importantes que las bendiciones materiales que a veces tienden a engañarnos, pensando nosotros que si tenemos toda clase de bienes materiales, entonces todo va a marchar bien. Pero es imposible. Hace dos días leí en el periódico de un magnate aquí en los Estados Unidos que cometió suicidio. Sin embargo, a la edad de 80 y pico de años se suicida. No pudo enfrentar el resto de su vida. Él estaba padeciendo de Alzheimer's, pero decidió quitarse la vida. ¿Por qué es importante eso? Porque
la vida de este hombre fue confrontada con una crisis que él no pudo superar. Por eso es que es importante que tú y yo recordemos que fuimos escogidos. El versículo 4 de nuevo nos dice que fuimos escogidos, nos eligió Dios. ¿Y en quién nos elige? En Cristo. Ahora nota por qué sucedió todo esto. En este versículo 4 lo vemos, ¿no? Que sucede para que seamos santos e intachables a sus ojos. Ahora tú estás pensando, pero Pastor Nelson, yo no soy ni muy santo ni muy intachable ante los ojos de Dios. Y qué bueno que te ves así. Esa es la forma correcta de verte. ¿Por qué? Porque quien te santifica, quien te hace intachable delante de Dios es Jesucristo. Tenemos que acercarnos a Jesucristo, cubrirnos de Él, empaparnos de Él, acatar sus enseñanzas. Esa es la forma que vivimos bien delante de Dios. Jesucristo aboga por aquellos que son suyos. Ahora nota el versículo 5, dice esto: Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de ¿quién? De Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Nos adoptó en Cristo. Entonces, recuerda, tu escogencia involucra salvación y santidad. Debemos permanecer en las enseñanzas de Cristo y practicarlas. ¿Y cómo las practicamos? Bueno, las practicamos actuando, respondiendo, pensando como pensó, actuó y razonó Jesucristo. ¿Cómo aprendemos a hacer eso? A través del estudio de su palabra, estudiando su vida, estudiando sus reacciones, estudiando sus prioridades, amando lo que Él amó y detestando lo que Él detestó. Y luego pones eso en práctica, primero con aquellos que te rodean, tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Así es como manifiestas que estás disfrutando de tu escogencia, de tu salvación en Jesucristo. ¿Por qué es importante de nuevo esto? Porque van a venir crisis. Y cuando ellas vengan, tú debes recordar que eres una persona especial para Dios. ¿En quién? En Cristo. Número 2. En segundo lugar, entonces, quiero que veas esto, que en días de crisis, recuerda que Dios libera a través de Cristo. Es importante que recordemos esto en nuestras vidas, porque debemos de reconocer que nadie puede salvar al hombre, nadie pudo cumplir, en el caso de los israelitas, nadie pudo cumplir totalmente con la ley. Cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, Él cumplió la ley. Y debemos de ver, debemos de estudiar, debemos de analizar lo que Jesucristo hizo. Pablo está describiendo la obra de Jesucristo, lo que Él hace por aquellos que Él ama. Versículos 7 y 8 dicen esto: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Entonces, en primer lugar, era necesario que para cumplir con la paga por el pecado,
era necesario que alguien ofreciese la paga correcta, la paga que la única paga que Dios podía aceptar. ¿Y cuál era esa paga? La paga con una persona o a través de la sangre, en el caso de Jesucristo, de la sangre de un Cordero perfecto. Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, con la sangre de Jesucristo nos perdonó, o por la sangre de Jesucristo nos perdonó, con su sangre perdonó nuestros pecados. A consecuencia del perdón de nuestros pecados, en consecuencia de que nos hayamos entregado completamente a Jesucristo, Él, Dios, desborda su bondad sobre nosotros. Eso es lo que dice el versículo 8. Lo ves en la pantalla. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y entendimiento. Entonces, Él te redimió por su sangre. Esta palabra redención, esta palabra redimir, significa que alguien tuvo que pagar por ti y por mí. Y si crees eso, si aceptas eso, entonces pasas a formar parte de la familia de Dios. Las crisis de tu vida pasan a ser vistas a través del lente de Dios, el lente de Jesucristo, y las enfrentas de una manera totalmente diferente. Jesucristo entonces te redimió por su sangre. Versículos 9 al 10 son importantes también. Mira lo que dice el versículo 9. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan. ¿Qué misterioso plan es este? Bueno, de acuerdo a los escritos del apóstol Pablo, de acuerdo a lo que él escribe aquí, Dios tuvo un plan, y era el plan de reunir, de crear un nuevo pueblo para él, compuesto de quienes, de los gentiles y de los israelitas que aceptasen a Jesucristo como Rey y Señor. De los dos pueblos hizo uno solo. Ese es el misterio, que Dios aparta a esta nueva nación, a este nuevo pueblo suyo, compuesto de gentiles y de israelitas, los aparta ahora mediante Jesucristo su Hijo. Dice el apóstol Pablo en la última parte del versículo 9, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Versículo 10, y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas, las dos naciones, los dos pueblos, gentiles e israelitas que reconocen a Jesucristo, y toda la creación, todas las cosas visibles e invisibles, puestas de nuevo bajo la autoridad de Dios. ¿Para qué? Para crear el nuevo mundo, la nueva nación, el nuevo pueblo de Dios. Recuerda esto, es importante para tu vida, que en tu corazón haya la paz, la tranquilidad, de que no debes preocuparte por las crisis que de seguro estás viviendo en tu vida diaria. Algunas de ellas las superarás con la ayuda quizás de algunas personas, quizás tú lograrás de alguna forma figurar la respuesta a las crisis que estás enfrentando. Pero hay una crisis que nadie puede resolver, y es la crisis de la muerte eterna, de la separación eterna con Dios, salvo que tengamos a Jesucristo en nuestros corazones. Entonces, Jesucristo te redimió por su sangre. Algún día nos reunirá a todos en su nombre. ¿Y por qué lo hizo Jesucristo? Bueno, versículos 11 y 12
nos dicen esto. Nota, es más, dice, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia por parte de Dios. Date cuenta que hemos recibido herencia porque estamos en Cristo. Ese es el requisito. Si vas a lidiar correctamente con las crisis de la vida, si vas a responder correctamente a tus enfermedades, a tus dolencias, a tus preocupaciones, debes de recordar que hemos recibido herencia de parte de Dios. Para recibirla, tenemos que ser sus hijos. Para ser sus hijos, tenemos que aceptar a Jesucristo como el Salvador de nuestras almas. No hay otra manera en la cual podamos acercarnos a Jesucristo, acercarnos a Dios. Jesucristo es el único camino. Y eso es lo que debes de tener en mente. Eso es lo que debes de recordar. Jesucristo hizo todo esto por nosotros. Dios ha hecho todas estas cosas por nosotros. Dice el versículo en la última parte, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Versículo 12, el propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y aquí se está dirigiendo a los judíos, pero obviamente Él va a hablar del cuerpo de Cristo compuesto de judíos que lo aceptan, que aceptan a Jesucristo, y de nuevo, y de los gentiles que entregan sus vidas a Dios. Ahora, nota qué es lo que dice la última parte del versículo. Diéramos gloria y alabanza a Dios. En otras palabras, las bendiciones de que hayamos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, de que hayamos sido redimidos por Jesucristo, de que hayamos recibido toda clase de bendición espiritual, tiene un propósito, y el propósito es que demos gloria y alabanza a Dios. Está hablando de adoración. Pero recuerda, nuestra adoración, nuestra gloria y alabanza a Dios debe ser el resultado de nuestra obediencia a su palabra, de lo que hacemos como hijos e hijas de Dios, de la manera en que respondamos a las crisis. Eso va a ser evidencia de qué tan cerca estamos de Dios, de qué tan aferrados estamos de Jesucristo. En mensajes anteriores compartí un mensaje en el cual abordamos el relato en el cual los discípulos de Jesucristo son aterrorizados por una tormenta. ¿Y tú recuerdas el relato? Nuestro Señor Jesucristo en una de esas tormentas iba en la barca, iba con ellos. Él va durmiendo en la barca. Cuando los discípulos lo despiertan, la queja que tienen contra él es que Jesucristo aparentemente no se está preocupando de que ellos estén a punto de perder la vida. Jesucristo lo reprende diciéndoles que son hombres de poca fe. ¿Por qué son de poca fe? Porque ya para este tiempo ellos han visto tantos milagros y ahora están dudando de lo que Él les dijo, que Él iba a estar con ellos. De hecho, los está capacitando, los está preparando para que continúen su labor. Y ellos se ven como perdiendo la vida. Ven que la crisis más real para ellos en su momento es perder la vida. Y por eso es que me interesa este tema, compartirte este tema, que en días de crisis,
el más crítico que podemos enfrentar, la crisis mayor que podemos enfrentar en nuestras vidas, es aquella de perder la vida. Y sin embargo, si creemos en la palabra de Dios, debemos recordar que aún antes de que fuésemos creados, qué misterio, ¿no? Aún antes de que fuésemos creados, Dios nos escogió, nos apartó para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¡Qué preciosa promesa! ¡Qué preciosa realidad en Cristo! Por último, mi tercer punto para compartirte es este. En días de crisis, recuerda que eres preservado por el Espíritu Santo. Versículos 13 y 14. Primero lo leemos ahí en la pantalla. Dice, y ahora ustedes los gentiles, ¿ves cómo ahora Jesucristo, Pablo, después de haber hablado a los judíos, ahora habla a los gentiles? Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia, las buenas nuevas de que Dios los salva. No solo eso, además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Nota lo que está diciendo el apóstol Pablo, que aquellos que se entregan a Jesucristo, que creen en el mensaje de Jesucristo y que respondieron a su verdad cuando la voz de Jesucristo llamó a la puerta de su corazón, cuando creyeron en Cristo. Se requiere creer en Cristo, porque es necesario creer en Él. Y creer en Jesucristo debe tener un resultado. El resultado es que acatemos su palabra, que vivamos de acuerdo a su palabra. Ya te lo he predicado antes. No podemos ser oidores olvidadizos. Tenemos que escuchar la palabra de Dios, practicarla, escudriñarla. Esa debe ser tu meta diaria. Estudiar el carácter de Cristo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de imitarle. Cuando le imitamos, estamos siendo obedientes a Él. Cuando aceptaste a Jesucristo, fuiste identificado como una persona especial. Dios tiene un sello específico, un sello supremo para aquellos que se entregan a su Hijo Jesucristo. Los identifica. ¿Y cómo los identifica? Les da el Espíritu Santo. Nota lo que dice el versículo 14. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió. Dios no promete falsamente. Lo que Dios promete, a diferencia de muchos de nosotros los seres humanos, lo que Dios promete lo cumple. Dios prometió de que nos dará herencia y de que nos ha comprado, continúa diciendo el versículo, para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Entonces, ¿qué debes recordar? Lo que hace el Espíritu Santo en ti. Porque su presencia actúa como un sello especial en tu corazón. Tu corazón, como hijo o hija de Dios, tiene un sello especial que identifica únicamente
a los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? De nuevo, los que se entregan a Jesucristo, los que lo aceptan como Rey y Señor, los que desean diariamente, por sobre todas las cosas, acatar su palabra, obedecerle a Él. ¿Y por qué lo hace el Espíritu Santo? ¿Por qué hace esta labor el Espíritu Santo? Bueno, porque su presencia garantiza tu seguridad eterna. De nuevo, es posible que tú hayas enfrentado crisis, que estés enfrentando crisis difíciles en tu vida, pero mi mensaje para ti, mis palabras de ánimo para ti, es que recuerdes que ninguna crisis que tú enfrentes, ninguna crisis que enfrente el creyente está fuera del poder de Dios. Dios tiene el poder para controlar tus crisis, para hacer de tus crisis y de mis crisis algo que nos ayude a crecer más en nuestra fe en Él. La crisis más seria en la vida es morir sin Cristo, no tener una relación con Jesucristo, no tener una relación con Dios. Esa es la crisis más seria. En días de crisis, recuerda que la crisis más seria es que estés incomunicado por el pecado con Dios. En tus días de crisis, recuerda lo que Dios ha hecho por ti. Mira a tu alrededor, mira tu vida, considera todo lo que Él ha hecho por ti. Pregúntate, ¿estoy agradecido porque Él me escogió en Cristo? ¿Estoy agradecido? ¿Estás agradecido porque Dios te liberó en Cristo? ¿Estás consciente de que Él te ha preservado mediante su Espíritu Santo? ¿Estás consciente de que has sido sellado por el Espíritu Santo que hoy mora en tu corazón? Si tu respuesta ha sido un sí a estas preguntas, entonces te será más fácil responder a las siguientes. Porque la siguiente es esta: le estás sirviendo fielmente a Jesucristo. ¿Le estás sirviendo fielmente? Porque la consecuencia de seguir a Cristo debe ser servirle a Él. Si no lo estás haciendo, esta es la oportunidad. Porque con este mensaje quiero retarte a que medites en tu relación con Dios. Si realmente eres hija o hijo de Dios, debes de anhelar por sobre todas las cosas servir a Jesucristo. Y cuando hablo de servir a Jesucristo, no te estoy diciendo que tienes que ser pastor o un líder de la iglesia. Servir a Cristo es comunicar las buenas nuevas a otras personas, más específicamente a través de tu comportamiento, de lo que dices, de lo que les hablas, de lo que les compartes. Mucho del carácter de Cristo es comunicado a través de nuestro carácter. Mi oración es que si estás escuchando este mensaje y meditas en tu propia vida y te das cuenta que te quedas corto o corta en cuanto al carácter de Cristo en tu vida, jamás es tarde para empezar. Seguir a Cristo implica que todos los días, dice la palabra de Dios, que las promesas de Dios y las bendiciones de Dios son nuevas cada mañana. Recuerda que hoy tienes la oportunidad de reiniciar, de iniciar de nuevo tu amor, tu romance con Jesucristo. Que tu único anhelo sea agradarle a Él y servirle a Él. La última pregunta es: ¿estoy viviendo una vida de santidad? Porque hemos sido llamados a ser santos y sin mancha delante de Él. No somos perfectos, pero nuestro anhelo debe ser buscar la perfección de Dios a través de su palabra. ¿Cómo está tu carácter? ¿Cómo estás
interactuando con las personas, con tus seres queridos, con tus amistades y con tus compañeros de trabajo, con la sociedad en general? ¿Eres embajador de Cristo? Porque eso es lo que debemos ser, ¿no es cierto? Hemos sido llamados a ser embajadores de Cristo. ¿Cómo estamos representando a Cristo aquí en la tierra? Con esto termino. Mi oración es esta: que tu vida refleje tu posición en Cristo. ¿Cuándo? A través de tus días de crisis. Que tus crisis no te hagan olvidar que estás totalmente protegida, seguro, segura en Cristo. Esa es mi confianza, esa es mi oración, que Dios te proteja, que Dios te guarde, porque si eres hija de Dios, Él cumplirá su promesa. Que Dios te bendiga y con el favor de Dios nos vemos muy pronto. Hasta luego.